Buenas, aquí estamos de nuevo en nuestro podcast de Dotangel TV. Nuevamente, sabéis que esta semana para nosotros es importantísima. En la semana, más bien el día 25, sabéis que es el Día Internacional contra la Violencia de Género y estamos entrevistando y estamos haciendo nuestro podcast basado en la violencia de género. ¿Y dónde lo estamos haciendo? Pues en aquellas empresas que están comprometidas con la violencia de género. Y hoy estamos en una de ellas, en Enterprise, una empresa a nivel internacional y que está sumamente comprometida con la violencia de género. Y esto nos lo va a explicar y seguramente a ver quién nos ha traído hoy. Pilar, hola Pilar, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿A quién nos ha traído hoy? Bueno, hoy traemos a una comandante de la Guardia Civil. Madre mía, a sus órdenes. ¿Y quién es? Bueno, ella es María José Garrido Antón. ¿Sí? Además de ser comandante de la Guardia Civil, también es jefa de área de estudios de la Dirección General de Coordinación y Estudios del Ministerio del Interior. Eso suena muy importante, ¿no? Sí. Hola, ¿qué tal, María José? Muy buenas tardes, Carlos. Muy buenas tardes, Pilar. Muchas gracias por la invitación. Pues nada, encantados que estés en este podcast, que como sabes, nuestra fundación hace numerosos proyectos siempre con perros, pero principalmente nuestro proyecto estrella y el proyecto en el que depositamos mucha ilusión, porque es muy importante para nosotros, es dotar de perros de protección y perros de soporte emocional a víctimas de violencia de género, así como víctimas de agresiones sexuales, pero eso es otro tema. Entonces, es muy importante para nosotros tu presencia por tus conocimientos en el mundo de la violencia de género. Así que tenemos aquí una fuente inspiradora de conocimiento sobre la violencia de género. Así que aquí hay que preguntamos a María José, porque conocimientos tienen mucho. Uno básico, ¿cómo definirías la violencia de género en este caso y de qué formas puede existir violencia de género? Porque hay muchas formas de violencia de género. Explícanos. Perfecto, pues muchas gracias. Violencia de género aquí en España se regula con la Ley Orgánica 1/2004, donde víctima es mujer, victimario, hombre, y entre ellos existe o ha existido una relación de afectividad. Esa es la definición jurídica de lo que hoy consideramos violencia de género aquí en España. Formas: psicológica, sexual, económica, vicaria, cibernética. En general, para mí, desde mi punto de vista y mi trayectoria, cualquier forma de violencia de género de un hombre hacia una mujer en ese entorno de afectividad, siempre subyace la violencia psicológica, la violencia emocional, que las consecuencias psicológicas van a ser más dañinas que cualquier violencia física que podamos experimentar las personas. Y comandante, ¿nos puedes definir esas violencias un poquito brevemente? Violencia vicaria, violencia sexual, es decir, concretamente, definirla para nuestros oyentes hoy. Perfecto. Bueno, la violencia física, cuando un hombre agrede a la mujer de manera física, una patada, un pellizco, etcétera. Yo creo que es como muy Carlos, está claro. Violencia vicaria, cuando se instrumentaliza, no solamente a los niños, lo que pasa que es verdad que este año lamentablemente van 10 niños ya muertos a manos de, a veces padre biológico, a veces padrastro, de los niños y niñas, de las víctimas, como moneda de hacer daño instrumentalmente a las mujeres, que también lo encontramos muchas veces con animales de compañías o con objetos. Es una violencia instrumental, pero el objetivo que persigue es hacer daño. Especialmente lo vemos cuando mujeres que no quieren absolutamente, que dan ese aspecto de frialdad, terminan la relación y el hombre, como se ve impotente, se ve incapaz de hacer daño, hace daño a lo que más quiere, en este caso, las mujeres. A veces, lamentablemente, niños y niñas, otras veces animales de compañía, otras veces objetos, etc. Violencia económica, cuando el control coercitivo se dirige a limitar los movimientos de no pagar las pensiones, todo lo que tenga que ver con el tema monetario. Violencia sexual, además la más infradenunciada, la violencia sexual. Hoy precisamente vengo de un congreso donde se habla de que todavía existe como ese débito, todavía existen esas concepciones de que al estar casado, al tener la pareja, tienes la obligatoriedad de cumplir las expectativas sexuales que tu pareja tiene cuando tú a lo mejor no quieres, con lo cual eso es la violencia sexual, que como he comentado es la más infrarregistrada, la más infradenunciada. Y como puedes ver... Comandante, perdona, ¿hay estadísticas que está ahí un repunte muy importante con respecto a este tipo de violencia? ¿A violencia sexual? Sí. ¿Agresiones sexuales o no? Bueno, en el marco de una relación de pareja, bueno, las agresiones sexuales siempre han estado existiendo. Ahora hay más conciencia y ahora hay más nivel de participación, de conocimiento de los hechos, más denuncias. No sabemos si es que hay más o hay menos, lo que sí que existe, que es más denuncias. Y como comentaba antes, todo este tipo de violencias inherentemente subyace una violencia psicológica. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si yo voy por la calle y una persona me da una patada en el estómago, una patada en la espinilla, bueno, me duele, 2 minutos, 3 minutos, dependiente del impacto, pero se me olvida. Entonces, si yo llego a mi casa y mi pareja me agrede,
es la misma patada, la misma, no es lo mismo. No se olvida. No se olvida, pero por el dolor psicológico o emocional que subyace. ¿Y por qué crees que la violencia de género sigue siendo un problema en el siglo XXI, después de tantos avances que tenemos? ¿Por qué no controlamos la violencia de género? ¿Qué errores cometemos la sociedad? Bueno, es una pregunta muy amplia y tenemos poco tiempo, pero es cierto que después de 20 años de ley orgánica, de la ley de 1-2004, ¿no?, que vertebra todo lo que revolucionó la violencia de género, la ley de igualdad también, la 3-2007, donde la formación, la educación, todo se revolucionó, es verdad que todavía existe, pero yo creo que el fallo sigue porque todavía existe mucho desconocimiento. Todavía tenemos las redes, tenemos... Existe mucho desconocimiento de qué es la violencia de género, que la mayoría de la gente, un porcentaje mínimo de la gente, que yo soy muy amiga de los experimentos de la vida cotidiana y pregunto, porque a mí me interesa el feedback del ciudadano, y preguntas y dices, ¿sabes que la violencia de género es un delito público? Y en primer lugar la gente no sabe que es un delito público. En segundo lugar dicen, bueno, es un delito público, ¿y eso qué significa? Que tienes la obligación de, si tú tienes conocimiento de que escuchas voces, de que estas personas, de que esta mujer puede llegar a ser víctima, tienes la obligación de ponerlo en conocimiento de. Eso no quiere decir de denunciarlo. Un civil, un ciudadano o ciudadana tiene la obligación de ponerlo, un informado de la calle o acercarse a dependencias policiales. Oye, yo creo que esto, y ya actuamos nosotros de oficio. Y eso la mayoría de la gente no lo sabe. Uno de los aspectos o barreras que más vemos ya en el escenario que más alarma social genera, que son los homicidios, un porcentaje muy elevado de la población, familiares, allegados, amigos que rodean el caso, sabían de esa violencia y nadie lo puso en conocimiento de. Ya. Interesante. Interesante y triste. Y triste, sobre todo triste. Porque la ley 1-2004, perdona Carlos, es que revolucionó no solamente nuevos juzgados, nuevas formas de instrucción, nuevos tipos penales, nuevas formas de instruir con la creación de los juzgados de violencia de género, formación, educación en todos los niveles educativos y todavía aspectos tan esenciales, que es un delito público, la gente no lo sabe. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el papel de la sociedad? ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación, de las fuerzas y grupos de seguridad del Estado? Pues cada uno su papel. Me hacías antes una pregunta que te comentaba yo que era muy ambiciosa porque es complicado. Cada institución, cada organismo tiene su rol. Yo desde mi punto de vista creo que existe demasiada, cuando hablamos de violencia de género, en general creo que existe demasiada descarga en lo penal, en lo policial, en lo judicial, cuando muchos de los aspectos yo creo que se filtrarían desde un punto de vista de la educación, de lo psicosocial, del tercer sector. Para mí tienen un rol fundamental. Vemos, sobre todo cuando conferencio públicamente, especialmente cuando hay personas que pueden tomar decisiones, creo que hay un déficit de formación en dos conceptos fundamentales. En primer lugar, de gestión emocional. La gente no tiene formación en gestión emocional, de hecho estamos en la era de las enfermedades mentales, que todo se agrava ahora con el mundo cibernético, con Internet. Le damos a nuestros niños y niñas un dispositivo electrónico de 1.000 euros o de 1.400 euros o de 800 euros y yo siempre hago el paralelismo que es como que le dejas un coche sin un manual de instrucciones, sin un carnet de conducir y sin advertir de los riesgos peligros que tiene Internet. Con lo cual, formación en competencias emocionales y formación obligatoria en competencias digitales. Y hablando de competencias, para entrar de lleno, ¿cuáles son tus competencias en el Ministerio de Interior o qué función cumples tú? Bueno, pues yo me encargo sobre todo de llevar estudios de criminalidad. Como muy bien me has presentado, yo llevo más de 20 años en la Guardia Civil, he estado prácticamente un porcentaje muy elevado de mi carrera en Policía Judicial, donde en delitos contra las personas, donde he podido entrevistarme con víctimas, con victimarios, con niños, con familiares allegados, amigos que rodean ambos protagonistas, por así decirlo, de la violencia de género, pero también he estado siempre muy vinculada desde el punto de vista académico. Yo me doctoré validando los protocolos de valoración del riesgo, con lo cual creo que para estudiar un fenómeno delictivo, cualquiera que sea, tienes que conocerlo profundamente. Para diseñar políticas públicas de prevención, de protección, que es actualmente, contestado a tu pregunta, el rol o las competencias que yo lidero, tienes que conocer el fenómeno perfectamente y no solamente desde un punto de vista, sobre todo porque en el Ministerio o este tipo de fenómenos emocionales o con tantas aristas tienes que trabajarlo desde un punto de vista multifactorial, con diferentes organizaciones, con diferentes ministerios, etc. Entonces, bueno, pues yo ahora lidero estudios de criminalidad especialmente enfocados en la violencia contra las mujeres. ¿Y en qué se basan esos estudios? Bueno, pues prácticamente conocer la realidad, conocer la fenomenología, el fenómeno delictivo para diseñar políticas públicas. Puedo hablarte del proyecto de Ciber que es el que estamos invirtiendo mucho tiempo, muchos esfuerzos y también, con todo el respeto al mundo, mucha ilusión.
Lo que estamos haciendo es, o el objetivo que pretendemos con este proyecto es ofrecer una radiografía tanto cuantitativa como cualitativa de todo lo que es la violencia de género denunciada en España. Y nos interesa desde ese primer punto de vista cuantitativo no solamente cuánto delito de sextorsión, cuánto delito de sexting, cuánto delito de ciberstalking en el marco de una relación de pareja. Me interesa saber cuánto, pero sobre todo me interesa saber cómo se reproduce, qué cruces entre variables hay en el desarrollo, ¿no? Se hiere más cuando se ciberacosa, se cibercoacciona en un muro público o a través de un WhatsApp privado. Es que nos estamos encontrando con casos donde un hombre que está absolutamente bloqueado en todas las redes sociales para evitar ese contacto, y nos estamos encontrando con casos donde el hombre agrede a la mujer a través de Bizum de 0,5 céntimos, donde en ese Bizum, en ese mensaje que te permite el Bizum, insultas. Claro, generando pues ese atentado contra ese bienestar psíquico, que es lo que se perturba en la violencia de género como pilar fundamental. Hablaba de ciberstalking. Ciberstalking. Hoy en día son todos anglicismos. Son terminologías que a lo mejor nuestros oyentes no conocen. Ciberstalking, ciberacoso. Es que hoy en día, la verdad, que la mayoría de los comportamientos, los cibercomportamientos, a veces preocupantes, otras veces delictivos, son anglicismos, sexting, extorsión, outing, doting, flashing. Total. Pero bueno, que al fin y al cabo lo que hacemos nosotros es incardinarlos en nuestro código penal en delitos puros y delitos réplica, pues más bien amenazas, ciberamenazas, coacciones, cibercoacciones, acoso, ciberacoso, y los nuevos que son el sexting, el sextorsión, que es necesario la presencia de Internet para la comisión de esos hechos delictivos. Entonces, ¿qué papel juegan las redes sociales y también los medios de comunicación a la hora de que se cometan estos abusos contra las víctimas? Pues hablando de la primero que comentas, Pilar, de redes sociales, te voy a contar una anécdota que a mí me parece bastante ilustrativa. Cuando yo comencé escribiendo, documentándome sobre la ciberviolencia de género, que en la época de la pandemia, y bueno, escribimos un libro, un compañero y yo escribimos un libro de ciberviolencia de género, y a mí me llama mucho la atención porque en el entorno ONU, a lo que nosotros hoy denominamos violencia de género, ciberviolencia de género, es decir, en la fórmula que antes he comentado, de violencia de género, pero cometida a través de las tecnologías. En el entorno ONU hay un término que se llama Technology Facilitated Gender-Based Violence, la tecnología que facilita la violencia de género. Y a mí me llama mucho la atención porque ya el propio término, que es un concepto, con la importancia que tiene el etiquetaje de los fenómenos delictivos, ya daba por hecho que la tecnología facilitaba. Pues yo ahora que en el marco de estudio que estamos explotando ahora la base de datos con tantos casos que tenemos, puedo llegar como resultados preliminares a la espera de la explotación estadística rigurosa, pero vamos, un poco las regularidades observadas es que sí, podemos corroborar la hipótesis que no solamente que facilitan, sino que amplifican la comisión de hechos delictivos y se vuelven a cumplir los criterios, en la violencia de género independientemente del estrato social, de la edad. Lo que pasa que sí que es cierto que es fundamental ver, no es lo mismo, solamente atendiendo la variable edad, no es lo mismo una víctima de 20 que de 40, que de 60, que de 80. Porque las brechas de ciberseguridad son diferentes y también los espacios, las cibervictimizaciones, los espacios son diferentes, porque las niñas o las adolescentes utilizan más unas plataformas, las mujeres de 40 años otras, y las mujeres de 88 años, que también tenemos víctimas de 88 años, utilizan otras plataformas. Y las brechas de seguridad también son diferentes, porque vemos solamente teniendo edad, que no me meto ya con otras variables sociodemográficas, etnias, país de nacimiento, país de origen, mujeres migrantes, otros colectivos vulnerables. Pero solamente en mujeres jóvenes vemos que se ha vuelto al mito del amor romántico en el ciberespacio. Lees al final de todo el reporte policial y en la página 315, si te portas bien, cariño, te paso mis contraseñas. Y ya está, compartimos contraseñas y evitamos problemas. Yo las tuyas y tú las mías. Estamos confundiendo lo que es la confianza, que es uno de los aspectos básicos del amor puro, basado en la confianza, con una violación de derechos fundamentales, que es el derecho a la intimidad y el derecho a los secretos de las comunicaciones. Pero en mujeres más mayores, vemos otro tipo de brechas de seguridad. Mujeres como, ay, cariño, bájame la aplicación del Uber, que es que yo no domino mucho esto. ¿A poco que tu pareja sea un poquito celosón, que los hay? ¿A poco que te quiera controlar, que los hay? ¿Es tan sencillo hoy en día? Porque antes sí que te necesitabas como conocimientos en informática,
Pero hoy en día es tan sencillo que hay hasta tutoriales. Ya, cómo espiar a tu pareja, cómo espiar a tu mujer, y no te tienes que meter en redes, nada, está a la orden del día. Entonces, detectamos, solamente atendiendo a la edad, brechas de ciberseguridad diferentes, pues las campañas de protección y prevención tendrán que estar enfocadas a esas brechas de seguridad, porque solamente por la edad no es lo mismo una víctima de 40 que de 40, que de 80, que de 60. Y las de 80, personas que han estado toda una vida conviviendo, ¿cómo se produce? Porque hoy en día hay mujeres de 80 años que en el momento que tú tengas acceso a un dispositivo electrónico ya eres vulnerable a... Y nos encontramos otro tipo de mujeres, ya que opinas de los 80, nos encontramos con brechas de seguridad del tipo, si es que yo no tengo nada que ocultar y no tienes contraseña en tu dispositivo electrónico. Y eso es un déficit, desde nuestro punto de vista policial, como garantes de la seguridad, déficit de cultura de ciberseguridad. No tienes nada que ocultar, pero tenemos iba a decir millones, tampoco millones, pero sí tenemos decenas y decenas de casos donde se extorsiona con, ay, no quieres perder si quieres recuperar las fotos de tus nietos, me tienes que hacer un ingreso de 300 euros. Y vemos cómo la gente accede. Y dicen, no tengo nada que ocultar. Bueno, no tienes nada que ocultar, pero también mujeres de 38 años no suelen trabajar, pero una mujer en el marco de la 1-2004, que también lo vemos en el colectivo masculino, que no sabe lo que es una VPN, que hace un viaje a Madrid-México, se baja en Ciudad de México y lo primero que hacemos todos es buscar una wifi pública. Ya he llegado, todo bien. Y sin saber que en los aeropuertos y en los hoteles se concentra el mayor volumen de pescadores, de fishers, ¿verdad? Y ya independientemente de lo que te quieran, dicen, no tengo que ocultar. Bueno, pues es que a lo mejor te estás conectando a tu correo corporativo, porque hoy en día, ¿qué es lo que hacemos todos? Como entretenimiento, estamos esperando la cola para pasar el pasaporte, te metes en tu correo personal, te metes en el WhatsApp, te metes en el Telegram, un poco para entretenimiento, y estás comprometiendo a toda tu empresa. Ya, curioso. ¿Y qué pasa, o sea, qué obstáculos se enfrenta una víctima de violencia de género a la hora de pedir ayuda? O sea, ¿qué obstáculos...? Sí. Bueno, tradicionalmente siempre los obstáculos que la comunidad científica siempre ha aportado, bueno, las variables que se convierten en barreras a la hora de pedir ayuda, las tradicionales siempre ha sido el miedo a las represalias el desconocimiento del sistema policial, el desconocimiento del sistema judicial, la desconfianza. Tenemos un porcentaje de mujeres que son víctimas, que vienen a lo mejor procedente de países donde los sistemas policiales y judiciales son distintos al nuestro, y esa desconfianza se convierte en una auténtica barrera. Tenemos mujeres procedentes, al año pasado llevamos a cabo un proyecto precioso de cifra oculta, es decir, cifra que no se denuncia por estos motivos. Lo llevamos a cabo en instituciones penitenciarias, en diferentes centros penitenciarios de España, y claro, hay un porcentaje muy elevado de mujeres de centros penitenciarios proceden de ambientes disfuncionales, ambientes delincuenciales, donde la proporcionalidad del bien jurídico protegido es diferente. Te voy a poner un ejemplo. Tengo una mujer que nos dijo, pero ¿cómo voy a denunciar que me habían violado si yo había robado 2 jamones para mis hijos? Estas mujeres son más vulnerables, entonces los agresores se escudan, violan esta vulnerabilidad, se aprovechan de esta vulnerabilidad porque saben perfectamente que esa mujer que ha robado, que ha delinquido, que ha cruzado, no va a denunciar nunca. Con lo cual, eso es mujeres que proceden de ambientes disfuncionales o que están relacionados con la delincuencia o ambientes delincuenciales, son un campo de cultivo, perdóname la expresión, pero por esas vulnerabilidades tienden a no denunciar nunca. ¿Cómo voy a acercarme yo? De hecho, nosotros en este proyecto tan bonito teníamos que ganarnos la confianza. O sea, yo como comandante de la Guardia Civil, que normalmente somos los que les perseguimos hasta que les podemos... porque están en el centro penitenciario, porque han cruzado el límite de lo legal, y te tienes que ganar la confianza de esas mujeres para que te cuenten por qué están ahí y por qué no han denunciado. Yo siempre digo, independientemente de la investigación, siempre digo, si no hay fase de confianza, no hay fase de investigación de hechos. O sea, te acudes a los centros. Bueno, en el marco de este proyecto fuimos a diferentes centros penitenciarios donde nos entrevistamos con una muestra bastante significativa de mujeres que habían sido víctimas de violencia de género y ninguna lo había denunciado. Bueno, ninguna, un porcentaje muy elevado no habían denunciado. Había algunas personas que sí. Lo que pasa es que nos encontramos cuando hablamos de violencia de género, es un delito emocional. Que yo me peleo mucho con jueces, magistrados, me dicen, es que eso no existe. Hombre, tampoco existe la violencia de género como tal en el Código Penal. Existe en función de amenazas, coacciones, lesiones, pero es que tenemos que cubrirnos de esa emocionalidad, porque si entendemos esa emocionalidad, que hay muchas mujeres que tienen esa dependencia, siguen enamoradas, no quieren, me han dicho, oye, María José, es que yo no quiero que mis hijos vayan el domingo a la cárcel a ver a sus padres. Hay muchas mujeres que dicen, no, es que a mí, yo no quiero nada de él, pero es que me da pena.
y les amenazan y no les denuncian porque da pena, porque yo quiero vivir mi vida, ya le he hecho bastante daño dejándole, hombres que no soportan la ruptura, y eso se convierte en auténticas barreras a la hora de participar en unos presuntos hechos delictivos. Y una pregunta, comandante, que a lo mejor a ver si la sé enfocar. Cuando hay una víctima de violencia de género que pone una denuncia o que advierte que hay una persona que no tiene un comportamiento como el que tiene que tener, se trabaja con la víctima a través de unos protocolos y en unos equipos de psicólogos, etc. ¿No sería importante también en esa fase inicial trabajar con ese posible agresor? ¿Me entiende? Sí, lo que pasa es que en el momento que ya nosotros, claro, nosotros hablamos ya del mundo policial, ya hay una denuncia, ya hay una investigación. Nosotros sobre todo nos enfocamos a la investigación policial, pero sí es cierto que nosotros vemos en el marco de otro proyecto que llevamos a cabo de feminicidios, que hicimos un estudio retrospectivo para reconstruir psicosocialmente por qué un hombre determinado ha matado a una mujer determinada, que llegamos a autopsiar psicológicamente 200 casos letales y 200 casos no letales, sí que vimos que un porcentaje elevado, porque el perfil del hombre que mata a la mujer en España es un perfil muy heterogéneo. Existen, o sea, es muy heterogéneo. No podemos. Yo muchas veces pregunto, ¿y cómo es el hombre que mata a la mujer en España? ¿Es un psicópata? ¿Está desprovisto de sus facultades mentales? No, hay de todo, pero de acuerdo a la personalidad. Hay hombres neuróticos, hay hombres con alto psicoticismo, hay hombres introvertidos, extrovertidos, es un perfil muy heterogéneo. Pero sí es cierto que vemos una cosa que a mí me llama mucho la atención, que es ese déficit de gestión emocional a la hora de superar una ruptura. Hombres que les dejan, la media de edad del hombre que mata a la mujer en España tiene en torno a 45 o 55 años, hay en esa horquilla, la media. Hay una ruptura sentimental, no soportan la ruptura, es un duelo múltiple, porque es un duelo a la pareja, el proyecto en común, los hijos en común, la casa en común, y no tienen la gestión emocional para superar una ruptura. Y luego ya, si entramos en otras variables, como que no es lo mismo Madrid, Barcelona, Valencia, que la España rural. O sea, no por la intervención policial, sino los recursos psicosociales que existen. Yo siempre digo que en muchos casos se filtrarían antes de llegar a lo policial o a lo judicial, con una buena intervención psicosocial. Pero hoy en día, y os pregunto a vosotros, Carlos, Pilar, hoy en día la figura del psicólogo, ¿cómo está visto? ¿Cómo está visto la figura del psicólogo? Todavía como un loquero o una loquera. O sea, cuando muchas veces la función del psicólogo es ayudar a esas personas a tomar decisiones en momentos donde estás... Hablamos del psicólogo y no hablemos del psiquiatra, que sí, también. Pero, sí, bueno, yo como soy psicóloga, lo veo de psiquiatra también, por supuesto, pero psiquiatra ya es cuando más hay esa necesidad de tratamientos psiquiátricos, pero yo cuando he trabajado, y lo digo con todo el respeto del mundo, o sea, el psiquiatra, muchas veces los médicos te dan la pastillita para que no te duela, pero tendrás que saber el por qué. Hay muchos psiquiatras, por supuesto, y psiquiatras que profundizan, pero es verdad que son dos roles diferenciados. Y muchas veces es que hoy en día... Es que se me vienen muchas respuestas a la cabeza y muy interesantes, pero es que hoy en día, por ejemplo, no hay escucha. Muchas veces vemos que las personas necesitan lo que los psicólogos denominamos ventilación emocional. Entonces, un poco haciendo el link con lo que había comentado, estas personas que tienen una ruptura de corte quizás a lo mejor más introvertido, que se lo comen y no se lo cuentan a nadie, no van al psicólogo porque piensan todavía que el psicólogo está asociado a tener un trastorno, o muchas veces no tienen recursos para ir a pagar 65, 70, dependiendo ya las tarifas de los psicólogos o las psicólogas, o muchas veces estamos hablando de un pequeño pueblo de la España rural donde el centro de ayuda o de terapia o de psicología está a 70 o 80 kilómetros, y además las limitaciones que tiene muchas veces el área rural, que es la realidad que tenemos. Vas al psicólogo del centro del pueblo más grande donde todo el mundo te conoce. Pues son aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de gestionar la prevención y la protección. Entonces, yo creo que si abordáramos en ese proceso de duelo emocional de esa persona que no es capaz de asimilar una ruptura, si abordáramos psicológicamente también en la figura de ese posible futurible maltratador, podríamos avanzar también. Bueno, tampoco quiero que se me malinterprete. No todo el hombre que mata a la mujer en España. En primer lugar, violencia de género y homicidios de pareja son dos fenómenos delictivos diferentes, porque los factores que predicen el riesgo de violencia son diferentes a los que están muy relacionados y tienen el mismo denominador común, que es el daño físico, psicológico, sexual a la mujer, ¿de acuerdo? Pero son dos fenómenos diferentes. El homicidio de pareja, nosotros en el estudio que hemos hecho sí que hemos visto que en muchos casos, no en todos, en muchos casos también tenemos casos de homicidios de pareja
que han diagnosticado a tu pareja, especialmente con octogenarios o personas más mayores, que han diagnosticado una enfermedad terminal, una enfermedad degenerativa, ¿y qué es lo que hace? La mata y se mata. Y a nivel preventivo dices, si el día de antes hubiese ido y me hubiese entrevistado con esta mujer o con las personas cuidadoras de esta mujer y le hubiese preguntado los factores de riesgo tradicionales, pero tu pareja le molestaba cuando te ponías faldas o consumía sustancias o tenía tenencia, tenía acceso a armas. No. Si esa mujer le hubiésemos hecho un protocolo de evaluación de riesgo cero, o sea, absolutamente ninguna medida. Y cuando lo hemos hecho este estudio, nos han dicho los cuidadores de las residencias, cuando ha sucedido en residencias, pero si el hombre adoraba a la mujer, si todos los días le traían una rosa. Y el hijo de las víctimas nos ha dicho, pero si mi padre adoraba a mi madre. Y la ha asesinado. Y luego se ha suicidado. Entonces, son diferentes perfiles. La prevención tiene que ser diferente. Pero sí es cierto que vemos un porcentaje de hombres contra la mujer que son incapaces de superar esa ruptura sentimental. Interesante, ¿eh? Y luego se mezclan, por supuesto, o sea, siempre un homicidio siempre es una fórmula con diferentes factores que saturan en función del caso. No hay dos casos iguales, pero sí observamos algunas regularidades. Entonces, a día de hoy, ¿cuál es el mayor desafío que se enfrenta ahora mismo las fuerzas de seguridad del Estado? Hablemos de la Guardia Civil a la hora de controlar o de atajar la violencia de género. ¿Qué desafío puede haber? ¿Dónde puede estar? Bueno, hay varios desafíos. Yo, precisamente, como he comentado antes, vengo ahora del Congreso del Observatorio, ¿no? Que se habla y siempre se potencia el tema de la educación, la formación, la sensibilización, el tema de las estructuras patriarcales que todavía existen, el tema sobre todo del control coercitivo, pero sobre todo un aspecto que nosotros a nivel más operativo percibimos en muchas ocasiones son las víctimas resistentes. Víctimas resistentes, víctimas que no quieren denunciar, víctimas que ofrecen resistencia a la hora de que muchas veces yo siempre digo a mis agentes policiales que en el momento que tú profesionalmente hayas hecho todo lo que profesionalmente tienes que hacer y moralmente tienes que hacer, no puedes ayudar a una persona que no quiere ser ayudada, no puedes forzarla a venir a dependientes, no puedes forzarla a extraerla. Entonces eso sí que es un reto, un desafío que a veces es complicado. Y todo eso, claro, por eso es un fenómeno que tenemos que trabajar al unísono con otros ministerios y con otras organizaciones, especialmente con el Ministerio de Educación, voy a hablar más despacio, especialmente con el Ministerio de Educación, la sensibilización, como he comentado antes. Este tipo he dicho antes que a raíz de la 1-2004 y de la 3-2007, se potenciaron, se reforzaron, se multiplicaron todo lo que es la formación desde los primeros momentos, desde las primeras etapas evolutivas de los niños y de las niñas. Pero yo creo que esa formación esa asignatura tendría que ser obligatoria no, porque muchas veces se confunde, se concibe como una María, ¿no? Como en mi época se llamaba una María. El otro día estuve yo en un pueblo de aquí de la Comunidad de Madrid dando una charla especialmente de ciberacoso, especialmente enfocada a jóvenes. Yo la llevaba preparada especialmente enfocada a jóvenes. A mí me dio mucha pena porque era un salón de acto donde se esperaban a 60 jóvenes, de hecho habían traído bocadillos para 60, y se presentaron 20. Y claro, es que, ¿qué es? ¿Optativo? No es optativo. Todo nace de la educación. Lo que comentaba antes, esa revolución que hubo a nivel de educación y formación en todos los niveles, en todos los tipos de educación para promocionar internamente, siempre hay temas de igualdad y temas de violencia de género. Pero a mí no me sirve de nada que venga una persona que a lo mejor no, y lo digo con todo el respeto del mundo, que no tenga esa metodología didáctica a la hora de sensibilizar y generar conciencia. Y me das una charla que a lo mejor son 70 diapositivas de lo que es la violencia de género, las formas que tiene. No, hay que sensibilizar, hay que poner ejemplo, hay que romperse la cabeza de cómo puedo sensibilizar vuelvo a decir lo mismo, la variabilidad, a mujeres de 20 años con mujeres de 80 años. O a jóvenes, desde la educación, desde los colegios, como tú decías bien antes. ¿Qué papel juegan entonces los organismos públicos, comunidades autónomas, ayuntamientos, Estado? En teoría lo hacen, hemos entrevistado a gente de nuestro podcast. Sí, sigue haciendo la labor. Y además que hacen un trabajo encomiable, que yo muchas veces cuando hay críticas al sistema pienso, ¿y qué pasaría si no se estuviese haciendo tanto? ¿Qué pasaría? Vámonos a las estadísticas de países vecinos como Francia o como Italia.
que tiene, o Alemania, ya tenemos nosotros una delegación de alemanes en nuestras dependencias y yo le preguntaba, ¿y vosotros en vuestro país cuánto tenéis? O sea, y España es un país de referencia, tanto cuantitativo como cualitativo. O sea, que muchas veces las críticas, las preguntas, ¿y qué pasaría si no hubiera tanto? Si las organizaciones, las instituciones hacen un trabajo encomiable. Pero bueno, todavía. Yo muchas veces cuando dicen de erradicar, hombre, a mí erradicar es un verbo que no me gusta a nivel policial, porque erradicar la violencia ya no solamente en violencia de género, sino violencia en general, la agresión forma parte del comportamiento humano. Pero sí podemos suavizar los números, sí podemos familiarizar a la gente. A mí todavía me duele cuando me dicen, y gente de diferentes estratos sociales, ¿no? Bueno, no voy a poner ejemplos por la protección, por supuesto, de datos, pero cuando dicen, no, y denuncie luego qué pasa. Jolín, y denuncie luego qué pasa, entonces algo estamos haciendo mal. Yo creo que hay que dar mucha más visibilidad a todo, mucha más visibilidad y mucha más cercanía. ¿Y no habría que dar certeza también a la víctima a la hora de que denuncia, no pasa nada, vas a tener ayuda económica, vas a proteger a tus hijos? Es decir, ese miedo a los niños a que no sepan nada, que no... Ya, lo que pasa es que, Carlos, nos enfrentamos muchas veces con este complejo donde hay un laberinto de variables afectivas, y yo he tenido muchas víctimas que al final se convierten en víctimas resistentes. Ahora te pongo un ejemplo, que se convierten en víctimas resistentes porque se creen ellas también la garante de la estructura familiar, ¿no? Entonces, si me separo, ¿qué va a pasar yo con mis niños? Yo prefiero que mi pareja me controle, me agreda, pero en mi balanza prima la familia y que mis hijos tengan su poder, porque al fin y al cabo, yo desde mi punto de vista, o sea, no creo que una persona maltratadora sea, pero bueno, eso es otro debate. Pero entonces nos encontramos con ese tipo de barreras que es muy difícil de combatir. El otro día, con el tema del ciber, una mujer, ¿no? Dice, bueno, es que yo creo que ven dependencias. Yo es que creo que mi móvil está siendo hackeado, vengo a ver si me podéis echar una mano porque es que creo que estaba siendo hackeado. Porque yo solamente he chateado con mi amiga, que quedaba ayer a comer, y cuando llegué a casa me dijo mi marido, ¿qué has pedido? ¿Pizza o lasaña? Y dice, entonces le preguntas las preguntas típicas, ¿no? de ciberseguridad básica, pero piensas que el móvil sufre alguna modificación, se queda sin batería, va más lento, de repente se apaga y se enciende. No, la verdad que no, una mujer normal, con un trabajo bien, con un sueldo bien y con unos estudios. Entonces ya esto lo voy a resumir, y al final dice, bueno, ¿y piensa usted que a lo mejor el móvil puede estar vinculado a algún otro dispositivo? Dice, ¿perdón? Si el móvil puede estar vinculado a... ¿Qué es eso? Vinculado a... Entonces, me permite, por supuesto. El móvil estaba vinculado a otros dos dispositivos, con lo cual la pareja, en este caso, sabía todos sus movimientos, todas sus conversaciones, pero lo dañino no es eso, lo dañino de... bueno, pues entonces vamos a iniciar ahora, esto es una violación de derechos fundamentales, vamos a iniciar la denuncia. Y la mujer mostraba resistencia a la hora de... La verdad que nuestros agentes policiales hacen un trabajo brillante muchas veces como psicoeducadores. Están perfectamente preparados, entrenados, y a veces yo me quedo absolutamente sorprendida positivamente que son absolutos psicólogos a la hora de psicoeducar a estas personas, con esa comunicación no verbal que tanto peso tiene, con esa dedicación exclusiva hacia la víctima, sobre todo para generar ese clima de confianza, evitar esa victimización secundaria y sobre todo para que cuando la mujer salga de dependencias policiales salga con la voz en off diciendo he hecho lo que tenía que hacer y salgo reforzada. Hablabas de la formación de los guardias civiles o de la policía de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Se forma de una forma determinada? ¿Se le da unas instrucciones a nivel psicológico? Es decir, ¿cuál es el proceso de formación de los agentes? Pues va en función también del grado de especialización de la unidad donde estés. No es lo mismo seguridad ciudadana que homicidios, que grupo de homicidios, etcétera. Pero lo que yo siempre digo que cualquier persona, cualquier agente, me da igual que sea agente policial, agente judicial, agente social, incluso cualquier persona que tenga contacto con personas, que esté en un puesto donde tenga contactos con personas, tiene que estar dotado de unos primeros auxilios psicológicos. Primeros auxilios psicológicos que se basan en la comunicación, saber comunicar, pero es más que verbalmente, no verbalmente, hacer el uso. La empatía, el dar información, el peso que tiene. Nosotros hemos formado e incluso hemos creado una guía de primeros auxilios psicológicos, es decir, de saber dar información, especialmente enfocado a decir qué daño hace la incertidumbre, el no saber. Es preferible saber, yo siempre pongo este ejemplo que creo que ilustra muy bien, es preferible saber que tu hijo, tu hija o tu familiar ha fallecido, que tu familiar o tu hijo o tu hija sea un desaparecido. ¿Por qué? Porque la incertidumbre está siempre, y si esto y si lo otro, entonces no descansa. Es preferible para el cuerpo humano en términos de bienestar psicológico el decir ya,
empiezo el duelo, pasaré mi fase del duelo, pero ya cierro. Sin embargo, entonces, el dar incertidumbre, pero no solamente voy a estos escenarios un poco más complicados, pero el saber qué es lo que va a pasar. Mucha gente no sabe, y si denuncio, qué es lo que pasa y qué va a pasar ahora con el agresor y qué va a pasar con mis hijos. El dar información para nosotros es un primer auxilio psicológico. Luego, en función de unidades más especializadas, tienen otro tipo de formación. Nosotros tenemos los cursos, tanto en Guardia Civil, que es lo que puedo hablar, Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, cursos de especialización cursos de especialización que son anuales, y luego muchos cursos o jornadas donde, por ejemplo, ahora estamos con el tema del ciber, pues ahora hay que formar porque el mundo, la realidad avanza mucho más, de manera vertiginosa, mucho más rápido que cualquier protocolo, que cualquier institución, que el derecho. Y la realidad es que te encuentras, yo siempre también pongo el ejemplo de mis padres son de un pueblo de Zamora, una aldea pequeñita de Zamora, donde pues, que en verano multiplica su población pues, por 10 o por 15, y la realidad es exactamente la misma. Entonces, el agente policial que está en el puesto más cercano necesita tener la misma conocimientos que aquí en en ciudades, en el núcleo urbano, porque ese 15 de agosto y multiplica la población, la realidad es exactamente la misma, y te viene, en el marco de la ley orgánica, te viene una mujer y te enseña algo y dice, me ha pasado esto. Y luego le preguntas esto, que es ciberstalking, ciberacoso, ciberharassment, entonces tiene que tener esa formación. Entonces nosotros hacemos un esfuerzo muy importante, no solamente en violencia de género, sino en cualquier delito, por extensión ciberdelito, que hoy en día con las nuevas tecnologías pues, se han desarrollado de manera vertiginosa, y muchas veces la gente, y esto ya es como un consejo a la ciudadanía, no sabe los riesgos y peligros de Internet. Y a nivel europeo, hablabas antes, a nivel europeo, nuestra formación, ¿en qué puesto está o cómo nos comparamos con otros países cercanos europeos? Pues a nivel europeo tenemos un poco la limitación que nosotros en España trabajamos de acuerdo a la violencia de género concebida según la 1/2004, donde víctima, mujer, victimario, pareja o expareja. Pero en la mayoría de países, no solamente de Europa, del mundo, el concepto de violencia contra la mujer es un concepto mucho más amplio, donde incluye otros tipos como la mutilación genital femenina, el matrimonio forzoso, etc. Entonces, la primera limitación, o la segunda ya, es que no tenemos la misma unidad de análisis y no tenemos tampoco en el tema ciber las mismas definiciones armonizadas. Con lo cual, hay una nueva directiva europea que tenemos que transponer aquí en España obligatoriamente en el 2026, que es la Directiva Europea publicada el 7 de mayo de violencia de género y violencia doméstica, donde nos obliga un poco a armonizar esas conductas, porque es verdad, hoy cuando uno busca información, dice, ¿qué diferencia hay entre ciberacecho y ciberacoso? Y en cada país se denomina de manera diferente, con lo cual, bueno, pues yo creo que esta directiva sí que nos va a ayudar a nivel europeo a armonizar conceptos y a intentar tener las mismas unidades de análisis. Nos deja sorprendido, comandante, de tu conocimiento en esta materia. Es decir, estamos superando ya los límites del podcast. Si tuvieras que dejar un mensaje a las víctimas o a aquellas personas que están dudando en acercarse a un puesto de la Guardia Civil, a un puesto al UFAN, de la Policía Nacional, lo que sea, ¿qué le dirías a una víctima si nos está oyendo y está sufriendo en silencio? Pues es verdad que es cierto que, según la comunidad científica, las víctimas de violencia de género es a partir del 7º o 8º episodio cuando se atreven a... Mi mensaje sería que se atrevan a denunciar, de que todo el circuito de ayudas policiales, sociales, judiciales empieza con la denuncia, y que tengan confianza tanto en el sistema policial, que es de lo que más puedo hablar, como en el sistema judicial, que estamos para ayudarlas, para entenderlas y sobre todo para protegerlas. Pues nada, María José, comandante, muchísimas gracias por haber estado hoy en nuestro podcast, por haber ilustrado sobre la labor que hacen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la Guardia Civil también, por el trabajo que realizáis desde el Ministerio. Y nada, agradecerte tu presencia aquí en esta empresa comprometida, Enterprise, contra la violencia de género. Y nada, deciros que, Pilar, muchas gracias por también ayudarnos y por colaborar con nosotros con la Fundación. María José, te esperamos verte pronto también, si no es en otro podcast, en cualquier otro acontecimiento que desarrollamos desde la .Angel como fundación que trabaja contra la violencia de género. Bueno, y vosotros, nada, pues nuevamente agradeceros que estéis ahí siempre en este nuevo podcast. Próximamente haremos un nuevo podcast y trataremos esto que tanto nos ocupa y tanto nos preocupa, como es la violencia de género y, como decía la comandante, otro tipo de violencia. Así que hasta pronto, nos vemos pronto.